Hola, muy buenas. Este vídeo lo que vamos a presentar son 6 ejercicios. Los 3 primeros corresponden a una tarea que os había puesto, que era el ejercicio 3, ¿de acuerdo? Y lo segundo son un ejemplo que puse en clase y algunos hice algunos apartados y a otros hice otros apartados. Y entonces este vídeo lo que voy a intentar es hacer un recopilatorio de esos 6 ejercicios para que podáis corregir lo que mandé, que teníais que subir a Classroom, ¿vale? Y también los que no pude hacer y no acabé en clase. Bien, pues empezamos con el ejercicio 3, que era f de x igual a logaritmo en base 2 de x menos 4. Bien, esta función es la de la función de logaritmo en base 2 de x desplazado 4 unidades hacia la derecha. Y eso es ya lo he comentado en clase, que lo tenemos que saber casi, no casi, lo tenemos que saber de memoria. Luego la gráfica será justamente esta. El dominio, pues si del logaritmo en base 2 es de 0 a más infinito, esta será de 4 a más infinito. Si la asíntota vertical del logaritmo en base 2 es x igual a 0, pues esta será 4 unidades hacia la derecha, x igual a 4. Corte con el eje de los y, pues estamos viendo que la función no tiene corte con el eje de los y. Con la eje de las x, pues queremos saber cuándo el logaritmo en base 2 de x igual a 4, x menos 4 es igual a 0 y es cuando x vale 5, luego cortan el punto 5, 0. Y ya lo tenemos todo, ¿de acuerdo? Ya lo tenemos todo. Lo único que nos falta decir es que el recorrido es todo R, ¿vale? Es decir, para representar esta función lo que hay que saber es cómo es la función logaritmo en base 2 de x. Aquí obtengo la representación real con GeoGebra y aquí tenemos la asíntota, ¿vale? Aquí tenemos la asíntota, aquí está mejor dibujado que lo que yo he dibujado a mano. Aquí tenéis cómo se puede escribir el logaritmo en base 2 con GeoGebra. Bien, pues nada, ahí vamos. Vámonos a la segunda. La segunda que teníamos era valor absoluto de menos x cuadrado más 2x más 3. Como ya os comenté en clase, cuando tenemos que representar un valor absoluto, vamos a representar lo que está dentro del valor absoluto, es decir, menos x cuadrado más 2x más 3, que es una función cuadrática. Su dominio, todo R. Calculó el vértice de la parábola con la fórmula menos b partido por 2a. Así calculó la coordenada x del vértice y la coordenada de y, lo que hago es sustituir la coordenada x y la coordenada y. Sustituyo y me sale que el vértice es el punto 1, 4. Eso, el de dentro, ¿de acuerdo? El de dentro. Después corte con el eje OY, hago f de 0, me sale 3, o corto en 0, 3. Con el eje OX, igualo f de x igual a 0. Resuelvo la ecuación de segundo grado y me queda x igual a menos 1 y 3. Luego ya tengo la parábola y es lo que se ve aquí en azulito por detrás. El vértice, el corte con el eje de las y y los cortes con el eje de las x. Además, como la a vale menos 1, esta a vale menos 1, las ramas parabólicas van hacia abajo. Luego aquí vemos que las ramas parabólicas van hacia abajo. Ahora vamos a representar g. ¿Qué hacemos? Al tomar el valor absoluto, lo que es negativo pasa a ser positivo, luego hay una reflexión. Lo que era positivo sigue siendo positivo. Y aquí otra vez lo que era negativo vuelve a ser positivo. Luego aquí tenemos la gráfica del valor absoluto de esta función cuadrática. ¿Quién es el rango? Pues el rango es desde 0 hasta más infinito. Aquí con GeoGebra vamos a verlo bien. Quito esto y pongo la función ya bien puesta. Ahí tenéis la función valor absoluto de menos x cuadrado más 2x más 3. Aquí veis la fórmula que yo he escrito. ¿Vale? Bueno, pues pasamos a la siguiente. Vamos a ver, que no le he dado bien. Aquí. La siguiente era h de x igual a 2x más 4 partido por x menos 2. Esto es una función de proporcionalidad inversa. Su gráfica es una hipérbola. Algunos de los que estáis este año en segundo bachillerato, os di clase en tercero de la ESO, ¿vale? Hace ya, pues, la friolera de 3 años y estudiamos esto, recuerdo que lo estudiamos. Bien, ¿qué sabemos de una función de proporcionalidad inversa? El dominio todo R menos 2, que es donde se anula el denominador. Y hay una asíntota vertical en x igual a 2. En el punto que no está en el dominio hay una asíntota vertical, x igual a 2.
El asíntota horizontal, pues lo que se hace es, como esto es de grado 1 y esto es de grado 1, pues se divide el coeficiente de grado 1 del numerador entre el coeficiente de grado 1 del denominador. 2 partido por 1, 2. Luego tenemos una asíntota horizontal en i igual a 2. Luego ya tenemos asíntota horizontal en i igual a 2, asíntota vertical en x igual a 2, ¿vale? Y seguimos. Corte con el eje de la Y, pues hacemos h de 0. ¿Cuánto vale h de 0? Al sustituir me queda 4 partido por menos 2, luego corta en el punto 0, menos 2, aquí, en el punto 0, menos 2. ¿Cómo sabemos el corte con el eje de las X? Pues igualamos h de X igual a 0. Igualamos esto que está dividiendo, pasa multiplicando, o dicho de otra manera, un cociente vale 0 si el numerador vale 0. ¿Y cuándo vale este numerador 0? Cuando X vale menos 2. Luego corta menos 2, 0, aquí. Luego, asíntota horizontal, asíntota vertical, corte aquí, no nos queda más que esta sea la función que estábamos esperando, la función de proporcionalidad inversa. Y el recorrido es todo R menos el 2, donde tiene la asíntota horizontal, ¿vale? Muy bien, ya digo que esto lo estudiábamos ya en tercero de la ESO. Vamos a verlo aquí, vamos a quitar este y ponemos este, y ponemos sus asíntotas horizontal y vertical. Aquí tenéis la función con toda, vamos a acercarnos un poquito, ay, perdón, vamos a alejarnos, me he equivocado. Bueno, no pasa nada. Aquí nos hemos alejado un poquito y veis la función. Vamos a dejar como estaba, acercar, ¿de acuerdo? Muy bien. Y vemos la asíntota horizontal y la asíntota vertical, en cómo se va pegando la función a su asíntota. Bueno, pues seguimos. Con estas tres hemos generado el ejercicio que os había puesto que teníais que hacer. Ahora, las tres siguientes son un ejemplo que yo puse en clase y no acabé. En algunos grupos acabé uno, en otro grupo acabé otro. Bueno, polinomio de tercer grado. Un polinomio de tercer grado, su dominio es todo R. Todos los polinomios, su dominio es todo R. Y todos los polinomios son continuos y derivables, todos. Y no tienen asíntota. ¿De acuerdo? Aquí vamos a hacer cosas que no sabéis algunos, pero bueno, yo lo voy a hacer y ya lo iremos aprendiendo. El dominio todo R entonces. Corte con el eje de la Y, f de 0, vale 4. Corte con el eje de la Y, pues tengo que igualar esto a 0. Y por Ruffini sacamos que tiene 3 raíces, menos 1, que es una raíz simple, y 2, que es una raíz doble. Esto tendríamos que hacerlo por Ruffini. Luego corta en menos 1, 0 y en 2, 0. Luego ya tenemos los 3 puntos de corte. Esto, esto y esto. Ahora, para hallar el crecimiento y decrecimiento, en el caso de un polinomio de tercer grado de cualquier función, hacemos la derivada. Ya digo, esto es nuevo, y ya lo explicaremos, no os preocupéis que ya lo explicaremos. Hacemos la derivada, igualamos la derivada a 0 y los puntos donde la derivada se hace 0, donde esto se hace 0, que es 2, 0 y 2, son los candidatos a máximo y mínimo. Si estudiamos el signo de esta función, pues tenemos que f' es positiva antes de 0, negativa entre 0 y 2 y positiva después de 2. Por tanto, f es creciente antes de 0, decreciente después de 0, entre 0 y 2, perdón, y creciente después de 2. Luego, en 0 sustituimos 0 aquí, en 0, 4 tiene un máximo, si antes creciente y después decreciente. Y en 2, 0 que tiene un mínimo, si antes decreciente y después decreciente. Luego aquí tiene un máximo y aquí tiene un mínimo. Con esas condiciones, la única función es esta. ¿Vale? La única función es esta, con esas condiciones. ¿De acuerdo? Luego el recorrido es todo R. Ya digo, esto de aquí no lo sabéis, lo explicaremos, pero bueno, ya así algunos pues lo vamos anticipando. Vamos a ver los GeoGebra, ¿cómo queda esto? Quitamos la función y ponemos la función. Ahí tenemos en GeoGebra la función mejor dibujada, pero bueno, no está mal del todo lo que yo había dibujado. Bueno, seguimos. La otra que teníamos era una función definida por partes. X cuadrado menos 1 si x menor que menos 2 y 2 elevado a x si x mayor o igual que menos 2. Como ya he comentado en clase, las funciones definidas por partes hay que mirar por un lado dónde se definen y por otro lado cómo se definen. Yo esta voy a hacer la siguiente. Voy a dibujar x cuadrado menos 1, que es x cuadrado, pero he bajado una unidad, y eso hay que saberlo. X cuadrado menos 1 es x cuadrado, que he bajado una unidad. Y 2 elevado a x, que también tengo que saberlo, que aquí tenemos el 2 elevado a x. La función exponencial, ya he comentado en clase, que hay que sabérsela de memoria. Ahora, ¿qué tengo? X cuadrado menos 1 hasta menos 2.
Luego sustituyo aquí menos 2 al cuadrado, 4, 4 menos 1, 3. Luego me quedo solamente con este trocito de aquí. De toda la parábola me quedo hasta menos 2, este trocito de aquí solamente. Y después lo pongo abierto. ¿Por qué? Porque pone cuando x es menor estricto que menos 2. Luego este no entra. Y ahora 2 elevado a x lo represento a partir de menos 2. A partir de este punto. ¿Cuál es la imagen de menos 2 elevado a menos 2? Pues 2 elevado a menos 2 es lo mismo que 1 partido por 2 elevado a 2. Y 1 partido por 2 elevado a 2 es un cuarto. Luego la imagen de menos 2 es un cuarto. ¿De acuerdo? Si no lo veis bien, os lo digo aquí mejor. Lo escribo aquí por si alguno tiene dificultad. Yo lo que he hecho para hallar este punto es hacer 2 elevado a menos 2. Y eso es 1 partido por 2 elevado a 2, y eso da un cuarto. Y por eso he calculado la imagen de menos 2, sustituido en la x, sustituido menos 2. Bien, y esta es la gráfica de la función. Como podéis ver, y hoy hemos comentado en alguna clase, bueno, nada, esta es la gráfica de la función. No comento nada más. El recorrido, pues el recorrido es desde un cuarto cerrado hasta más infinito. Bien, pues vamos a verlo con GeoGebra. Esto lo cierro y esto, ¿cuál era? Esta de aquí. Ahí tenéis la función. Como veis, GeoGebra no pone aquí el punto abierto ni pone aquí el punto cerrado. Eso GeoGebra no sabe hacerlo. Pero la gráfica sí es la que yo os había comentado. Bueno, terminamos con esta función 3 elevado a menos 2, 3 menos 2 elevado a x menos 1. Bien, pues esta la voy a ir haciendo paso a paso. Parto de 2 elevado a x, que yo sé que es de esta manera. Corta en 0, 1, en 1, 2 y en 2, 4. Al hacer menos 2 elevado a x, hacemos una reflexión. Lo que es positivo pasa a ser negativo y lo que es negativo positivo. En este caso, como todo es positivo, todo ha pasado a ser como negativo. Lo que he hecho es una reflexión. Si aquí cortaba en 0, 1, aquí corta en 0 menos 1. Si aquí cortaba en 1, 2, aquí corta en 1 menos 2. Y si aquí cortaba en 2, 4, aquí corta en 2 menos 4. Hemos hecho una reflexión. Después, de menos 2 elevado a x a menos 2 elevado a x menos 1, esto provoca una traslación, ¿de acuerdo? Una traslación de esta gráfica de una unidad hacia la derecha. Una unidad hacia la derecha. Si traslado una unidad hacia la derecha, pues lo que aquí vale para el 0, aquí vale para el 1. Lo que aquí vale, la imagen de aquí del 1, aquí será la del 2, y la imagen aquí del 2 será la del 3. Por tanto, pasa, la silueta es la misma, pero trasladada a una unidad. Pasa por 1 menos 1, por 2 menos 2 y por 3 menos 4, y esta es la gráfica. La asíntota horizontal la mantiene. Hasta ahora la asíntota horizontal en estas tres transformaciones la ha mantenido. ¿Qué nos queda hacer? Pues lo que nos queda hacer es sumarle 3. Aquí esto es sumarle 3. Luego esta gráfica subimos 3 unidades. Si subimos 3 unidades, la imagen de 1, que era menos 1, 3 menos 1 pasa a ser, la imagen de 1 pasa a ser 2. La imagen de 2, que era 2, 3 menos 2 pasa a ser 1. Y la imagen de 3, que era menos 4, pues 3 menos 4 pasa a ser menos 1. Por último, la asíntota horizontal, que estaba en x igual a 0, al sumarle 3 unidades, ahora la asíntota horizontal está en x igual a 3. Y esta es la gráfica de la función. ¿Estamos de acuerdo? Su recorrido es de menos infinito hasta 3 abierto. Vamos a ver aquí la gráfica. Aquí tenemos esto y tenemos esto. Aquí podéis ver la gráfica con más claridad de la función. ¿Vale? Bueno, pues nada más. Espero que con esto se hayan entendido los 3 ejercicios que puse, las 3 gráficas que puse como ejercicio, y se hayan entendido también las 3 que puse como ejemplo. Pues nada más. Hasta luego.